Este pasaje habla sobre cómo el propósito de Dios es que Cristo forma nuestra vida, que Él viva a través de nosotros, de que nosotros desmunimos, como dijo Juan el Bautista. Él no quería ser grande, sino que quería que el que le seguía, Jesús, tomara la atención y tomara la gloria y que Él perdiera su significancia en Cristo Jesús. Pero este mensaje es un mensaje que se choca con todo lo que nosotros enfrentamos. Ese mensaje de que nosotros debemos ser chiquitos y Dios grande se choca de todo lo que vemos en la televisión. En la televisión, los atletas, los entretenedores, los cantantes, los cómicos dicen que el propósito de la vida es ser famoso y tener el respeto y la fama y la gloria de los demás. No solamente en el mundo de entretenimiento, sino que casi en cualquier ámbito, sea un profesor en la escuela, sea un político, sea un hombre de negocios, los mensajes que prediquen o que digan es que uno debe de vivir para ser el centro de atención. Uno debe de encontrar la felicidad en el favor de los demás. Y este mensaje va completamente en contra de lo que Dios dice y lo que estamos viendo aquí. No solamente se trata de lo que escuchamos de los que no conocen al Señor, sino que también a nosotros que seguimos al Señor, tenemos una resistencia en contra de esa verdad. Nosotros tenemos un intenso deseo de que otros nos aman, nos aprecian, nos estiman, que nosotros encontramos favor con otros. Y es parte de la naturaleza pecaminosa. Así como es tan natural que una manzana se cae, es natural para el corazón humano a desear, a tener el afecto y el favor de la gente. Veamos esto en la religión. ¿Por qué millones de dólares? La gente ha dado millones y millones de dólares a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué millones y millones de personas siguen a la religión Islam? La respuesta es que las personas y las religiones enseñan que uno debe de encontrar su identidad en su propia justicia, en todo lo bueno que uno puede hacer. Pero Pablo escribió esa carta a la gente de Gálatas, los cristianos que están enfrentando esa mentira. Y Pablo escribió esta carta para que ellos volvieran a la gracia de Dios, a no encontrar el propósito de su vida en tener el favor y el estimo de la gente en su propio orgullo por lo que eran ellos, sino que ellos se perdieran su propio orgullo y encontraron la gracia de Dios en su salvación y en su vida diaria. Es por la gracia poderosa de Dios que nosotros hemos podido arrepentirnos y dar nuestra vida a Cristo Jesús, a recibir la salvación, a saber que Cristo nos perdonó en su muerte, en su resurrección. Pero la fe cristiana enfrenta un ataque constante con la naturaleza humana y con los que no son cristianos, porque nuestra naturaleza, el pecado, quiere ser dominante, pero la fe cristiana nos enseña que debemos dejar de jactar en cualquier cosa, en cualquier base, sino que solamente cedemos a Cristo y confiamos plenamente en Él y en su obra para nuestras vidas.
para que su imagen es la importante y no la nuestra. No parece natural para ser transformado por Cristo, pero es el deseo de Dios que le damos crédito a Él por todo lo bueno que ocurra en nuestras vidas. Un obstáculo muy grande en la vida es que la gente busca recibir el apoyo del hombre. Jesús dijo en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? Nuestro deseo para que la gente nos alaba es un impedimento a que confiamos a Cristo. Es un impedimento de que recibimos solamente nuestra confianza en lo que Cristo hizo. Él una vez murió por nosotros, pero día por día Él aplica su gracia a nuestros corazones, no por lo que hagamos nosotros, sino solamente porque Él dispone gracia, dispone su amor, dispone la capacidad en nosotros a escoger, a caminar en la santidad y resistir la tentación y el pecado. En un sentido, la fe salvadora es la cosa más fácil, porque no es de nosotros. Incluso un niño que no ha sido educado, que no es consciente de todo lo que pasa en el mundo, puede recibir la fe y aceptarlo con brazos abiertos. Es simple, es lo que hizo Cristo, pero por el otro lado, la fe salvadora, la fe para vivir la vida cristiana, es la cosa más dura, porque requiere que nosotros seamos masa en las manos de nuestro alfarero y que dejamos de tratar de controlar nuestras vidas y hacer de ellas lo que queremos nosotros, sino que dejamos que Dios hace su obra en nosotros. Los cristianos aquí en Gálatas recibieron con ánimo la salvación que Pablo predicó, que no es por ellos, que no es por ser buenos religiosos a cumplir la ley, sino que es por la obra de Cristo Jesús. Pero después de recibir esta salvación, volvieron a pensar que tenían que vivir haciendo buenas obras, comparándose los unos a los otros, tratando de mirarse bien porque ellos eran más religiosos que otros. Pero eso no es la vida cristiana. Muchos me han dicho que la gente va a iglesias religiosas no porque quieren buscar a Dios, sino que porque quieren presumir su nuevo traje, su nuevo vestido, su nuevo carro. Quieren que la gente los admira, que la gente les alabe. Y hay otros que están en estas iglesias religiosas que no están buscando el favor del hombre de esa manera para presumir algún objeto, sino que ellos se sienten enfrente y ellos dicen, cuando hay un bautismo, cuando hay un quinceañero, yo no solamente voy a la fiesta, yo voy al servicio. Y esas personas buscan a ser orgullosos por sus obras, por las buenas cosas que supuestamente hacen. Y es una tentación para todos de nosotros, que nosotros vivamos haciendo cosas para que podemos lucir, podemos vernos bien delante de otros. Incluso en las iglesias cristianas, a veces hay hermanos, tenemos la tentación de decir, ¿por qué los demás hermanos no llegan a tiempo? ¿Por qué no participan en la oración? ¿Por qué no hacen lo que yo hago? Pero tenemos que tener cuidado que no seamos como el fariseo que dijo, gracias Dios, que yo no soy como ese pobre pecador ahí arrodillado, clamando por sus pecados, siendo que él tenía la misma necesidad
de la gracia de Dios para perdonar sus propios pecados. Es por eso que Pablo escribió esta carta tan importante, que rechazamos la vida de orgullo y recibimos una vida que depende plenamente en la gracia de Dios. Los líderes llegaban a los cristianos aquí y les trataban de decir que tenían que ser como los judíos. Jesús era judío, la salvación vino por los judíos. Estaba enseñándoles que tenían que ser circuncidados, porque eso era la costumbre judío. Pero Pablo está diciendo que no se trata de obras externas, se trata de lo que Cristo hizo por ustedes. Se trata de que ustedes pueden tener la vida de Cristo en ustedes, para que ustedes no busquen la gloria, sino que Él sea glorificado en sus vidas. Frecuentemente la gente cambia la justicia de Dios por su propia moralidad y quieren vivir según su propio criterio de ser buenos, aun mientras sus corazones están llenos de orgullo. En Gálatas capítulo 4 vemos aquí, versículo 12, que dice Pablo: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Es impresionante. Pablo era judío. Él se acercó a los gentiles, personas que no eran judíos, de otra cultura, y él se acercó a su cultura para ganarlos para Cristo. Pero ellos, en vez de poner la mirada en Cristo, ponían la mirada en la cultura humana de él, la cultura judía. Pero cuando Pablo dice, hagan como yo, lo que está diciendo es que pierden su vida por Cristo, como Él perdió la vida de Él para Cristo. Veamos eso en versículo 19, porque primero dice Pablo, sean como yo, hagan como yo, y luego en versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo dice, háganse como yo, lo que quiere decir es, hagan que Cristo sea formado en su vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo que todos de nosotros debemos tener por memoria, dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dice, háganse como yo, no está diciendo, mírenme a mí, sino está diciendo, miren a Cristo que está en mí. Yo tengo Cristo en mí, yo morí a mí mismo. Muérense a sí mismo, dejen que Cristo sea formado en sus vidas. El mensaje de Pablo aquí va completamente en contra del mensaje de los líderes religiosos que están tratando de confundir y manipular a los cristianos en Gálatas. Esos líderes, vemos aquí en versículos 17 al 19, están tratando de decir a la gente que deben portarse como religiosos, seguir la ley judía. ¿Y por qué fin? Porque los líderes sabían que si la gente los veían a ellos como grandes maestros, les iban a respetar a ellos y que ellos podrían manipular a aquellos. Ellos querían que la atención era sobre ellos y los maestros estaban manipulándoles, sabiendo que esos cristianos también tenían el deseo de ser orgullosos